Él está en este lugar. Amén. Si trajeron Biblia, vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Amén. Mire, gloria a Dios. Vamos juntos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16, por favor. Mire, Mateo 16. Gloria a Dios. Fíjense. Aquí vamos a encontrar algo bien, pero bien interesante. Gloria a Dios. Vamos juntos a Mateo 16, versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. Cuyo título es la confesión de Pedro, ¿verdad? Gloria a Dios. Dentro de estos versículos hay un versículo que nosotros tenemos muy presente, ¿verdad? Yo creo que ustedes van a coincidir conmigo. Detengámonos un instante en el versículo 19 primeramente. Mire, el versículo 19 dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Verdad que conocemos ese versículo? ¿Verdad que lo hemos recitado muchas veces, lo hemos proclamado? ¿Amén? Nos han enseñado sobre este versículo. Ahora yo quisiera que pudiéramos leer todos estos versículos juntos hasta llegar a este famoso versículo que nosotros usamos tanto, que declaramos tantas oportunidades, ¿verdad? Y que tenemos tan presente. ¿Por qué? Mire qué interesante. Fíjense, viniendo Jesús a la región de Cesarea, en el versículo 13, en Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que sos el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Qué dicen que soy yo? Tremenda pregunta, ¿no? Entonces aparece en escena Simón Pedro, gloria a Dios, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, mire qué interesante, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí viene el versículo en cuestión. ¿Amén? Fíjense que primeramente hay una consulta que hace nuestro Señor Jesucristo a los suyos de qué estaba diciendo la gente sobre Él. Y luego, cuando está frente a sus discípulos, le dice, ¿y ustedes qué dicen sobre mí? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Ahí aparece Pedro, gloria a Dios. Y son tremendas las palabras que el Señor Jesucristo suelta sobre Pedro. Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea que, fíjense que aquí Pedro recibió revelación de parte del Señor, justamente de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense, gloria a Dios, esa revelación que el Señor le da a Pedro causa algo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? O sea, es como que de repente, fíjense si hasta ese momento Él ve en Pedro algo especial. Ve que hubo una revelación que vino de parte del Padre. Y eso lo lleva, ¿no es cierto?, a decirle, yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, reafirma su identidad, su verdadera identidad. ¿Verdad? Entonces, cuando ve nuestro Señor Jesucristo que Pedro recibe revelación de Dios, de quién era la identidad justamente de nuestro Señor Jesucristo, también Él establece ya su nombre y su verdadera identidad para que su propósito se cumpla. Entonces le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero primeramente le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
¿Qué le dice? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Ahora, fíjense qué tremendo. ¿A quién se le da la llave? No. Imagínense que usted se va de vacaciones, se va unos días a pasear al campo. ¿A quién le deja la llave de su casa? A alguien de confianza, ¿verdad? A alguien de confianza le da la llave de su casa, así, tomá, vení, visitame mi casa, fíjate, no me la dejé sola, cuídamela. Amén. A alguien digno de confianza. Entonces, si nosotros vemos desde ese ángulo esta palabra, vemos que algo vio nuestro Señor Jesucristo en Pedro para darle las llaves. Gloria a Dios. Y esto que vio, conforme a lo que leímos juntitos aquí, es que identificó nuestro Señor Jesucristo en Pedro una revelación de parte del Padre. Amén. Entonces esto es muy interesante. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con esto de atar en la tierra y ser atado en los cielos? Mucho. Porque fíjense que esta bendición que se le extiende a Pedro, ¿qué se le dice? Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que se atare en la tierra será desatado en el cielo, se lo dan cuando el Señor ve en él que puede tener confianza en él. Entonces no es que yo me entrego a Cristo y hago la oración y ya el otro día, ¿no? Me voy a una oración a una reunión de guerra espiritual y empiezo a atar y desatar y pasa todo lo que yo digo, todo lo que yo establezco y todo lo que yo decreto. Amén. O sea, hay que ganarse la confianza del Señor para que te den las llaves del reino. Y una de las llaves del reino es justamente esto, ¿no? Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahora, mire, estas llaves del reino, gloria a Dios, estas llaves del reino son muy, pero muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes estas llaves? Porque estas llaves abren puertas. Puertas en esta nueva vida que todos nosotros tenemos. Hoy estamos transitando una vida nueva, estamos transitando un tiempo nuevo, estamos transitando un camino nuevo, ¿verdad? Y vamos avanzando por ese camino. Y en ese camino encontramos puertas que necesitamos abrir, ¿verdad? Y así como a Pedro se ganó la confianza de su Señor y a Pedro lo llamaron bienaventurado y le dieron llaves para abrir puertas, nosotros también tenemos que ocupar el mismo lugar que Pedro, ¿verdad? Poder ganarnos la confianza del Señor. O sea, ser confiables, pero para Dios, ser confiables para el Señor. Esto es muy importante. Fíjense cuántas veces nosotros de repente podemos llegar a ser confiables para nuestros empleadores, para nuestros patrones, ¿verdad? El lugar donde trabajamos, a donde tenemos responsabilidad. Pero ¿somos de la misma manera responsables para con el Señor? ¿Somos de la misma manera confiables para con el Señor? Entonces el Señor nos está haciendo reflexionar a través de esta historia y está diciendo, bienaventurado eres. A partir de ahora serás Pedro. Sobre esta roca, esta piedra, Pedro significa piedra, roca, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Entonces está diciendo, ¿no?, que sobre una persona, ¿verdad?, que demuestra fidelidad, que demuestra compromiso, una persona que demuestra justamente confianza, él puede sobreedificar. Gloria. Esto es muy importante, hermano mío. Entonces, pero volvamos a las llaves, ¿no? Porque antes de esto, de atar y desatar, el Señor nos tiene que dar la llave. Gloria a Dios. ¿Qué les parece? Mire, si nos vamos un instante a Deuteronomio, acompáñenme, mire. Gloria a Dios. ¿Por qué a Deuteronomio? Ahora nos vamos a enterar. Mire. Vamos a Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia, vamos al capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6, qué lindo es el Señor. Mire, el gran mandamiento dice aquí. El versículo 4 dice, oye Israel. O sea, nos habla a nosotros. Israel es la iglesia, hoy por hoy, ¿verdad? Es su pueblo, es la iglesia. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire qué interesante esto, ¿no? Qué interesante es esto. El Señor nos da ese gran mandamiento.
O sea que una de las llaves de ese reino la encontramos aquí. El amor que nosotros le tenemos a Él, el amor que le tenemos al Padre. Amarás al Señor tu Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Él espera que nosotros le amemos. Amén. Porque hay bendiciones para quienes le aman. Miren, gloria a Dios. Dice, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Vamos a Apocalipsis ahora. Vamos al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis. Y ustedes fíjense lo que dice aquí, gloria a Dios, en el capítulo 3, gloria a Dios. En el versículo 20, el que ama, dice aquí yo estoy, el que es amado, perdón, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, fíjense, si vamos uniendo un poquito estos versículos, y hay un gran mandamiento, el Señor espera que nosotros le amemos. Y hay puertas que tienen que abrir aquellos que le aman. Él está a la puerta. Entonces, la primer llave del reino es abrir la puerta a aquel que está llamando. Entonces, fíjense que esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque aquí habla de cenar y habla de, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Yo estoy a la puerta, si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que está hablando de cenar, está hablando de compartir la mesa, de tener intimidad, ¿verdad? De poder justamente acercarnos a él en la intimidad de la mesa, de una cena. Entonces, la primer puerta, fíjense que a veces nosotros nos abocamos tanto a esto de decreto, establezco y voy, que cierro y que lo que aquí se ata, allá se ata, lo que aquí se desata, allá se desata. Y son palabras del Señor, tienen poder esas palabras, ¿verdad? Pero el Señor espera que su pueblo tenga algo más que palabras. Amén. Porque yo puedo tomar estas palabras de atar y desatar y pronunciarlas a los gritos, pronunciarlo con fuerza, con ímpetu, y puedo causar una cierta impresión, ¿verdad? Pero el tema no es causar una cierta impresión, buena o mala, de duda o de seguridad, sino que va más allá. El Señor, hermano, nos da una bendición muy, pero muy grande, pero no se la da a cualquiera, se la da a los que le aman, se la da a aquellos que abren la puerta. Amén, que tienen esa llave, la llave de poder abrir, la llave de poder recibirle a Él, de cenar con Él, porque le aman, no por otra cosa. Entonces, fíjense que para poder alcanzar verdaderamente esta bendición tan grande de atar y desatar, primeramente tenemos que encontrar algunas llaves. Y fíjense que no dice yo te di la llave del reino, le dijo a Pedro. Dijo te di las llaves. Hay algunas llaves. A ver si es cierto, mire, gloria a Dios. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque hay una llave, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis de vuelta, capítulo 3, versículo 20? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué dice? Si alguno oye. Entonces, mire. Vamos a ponernos de acuerdo. Empezamos por el principio. Atar y desatar. Todo bárbaro. Primer paso. Amar al Señor antes de preocuparnos y ocuparnos en el atar y desatar. No solamente eso, sino seguir viendo las llaves que nos están dando. Amén. Esas llaves, hermano mío, la llave del oír atentamente. La llave de poder oír. Mire, hermano mío, gloria a Dios. Fíjense, miren lo que dice Juan. Ay. El Evangelio de Juan dice algo poderosísimo. En Juan capítulo 5, mire, gloria a Dios. Versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Amén. Entonces, fíjense, mira esta llave. Amén. Esta llave es poderosísima. ¿Qué dice esta palabra? El que oye y el que cree. Entonces, las llaves del reino
que va abriendo esas puertas que nosotros vamos a recorrer en este camino precioso, tienen nombre y tienen bendiciones especiales para nosotros. El que oye atentamente y espera porque está, o sea, el que oye porque está atento. El que está dormido no, capaz que no escucha la puerta cuando golpea. Pero el que está atento, ¿por qué? Porque ama al Señor y lo aguarda, lo espera. ¿Se dan cuenta, hermano mío? Entonces, hoy su iglesia, su amada iglesia, debe esperarlo con ansias, con amor, porque lo está guardando. Él sabe esa iglesia que ella viene, está atenta a esa puerta, porque le ama y le ama con todo su corazón, ¿verdad? Entonces, fíjese, el que oye, otra llave de este reino precioso, el que oye y cree. ¿Y que oye qué? La palabra del Señor. Mateo 13, 19, búscame, mirá. Mateo 13, 19. Qué lindo es el Señor, hermano. Mira lo que dice acá. Capítulo 13, versículo 19. Ay, qué lindo es el Señor. Mire. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces, una llave, el que oye y cree. Segunda llave, el que oye y entiende. ¿Recuerdan cuando Felipe estaba al lado del carro, ¿no?, de ese etíope? ¿Qué le dijo cuando leía al profeta Isaías? ¿Entiendes lo que lees? Entonces es muy importante que yo pueda entender. Y bueno, pero yo no fui a la escuela, soy medio durito, pastor. No estamos hablando de sabiduría humana, sino de que aquel que el Señor lo reconoce como alguien que lo ama, que lo reconoce realmente como alguien que es bienaventurado porque el Señor le habla y le revela. No necesariamente tiene que tener un doctorado, ¿amén? No necesariamente tiene que tener estudios teológicos para poder entender la palabra, sino que tiene un corazón ligado al Señor, ama al Señor. Entonces entiende, no con la mente, sino con su corazón. Fíjese que lo que Pedro dijo, el Señor mismo, ¿qué fue lo que le manifestó? Él le dijo, esto no te lo reveló nadie, sino el Señor. ¿Qué Señor? El que está en los cielos, su Padre, ¿verdad? ¿Y cómo le reveló el Padre si está en los cielos? Entonces fíjese que esto no estamos hablando de poder tener revelación a través del conocimiento humano, sino una revelación en una relación con el Señor. Amén, hermano mío, mire, gloria a Dios. Seguimos en Mateo, vamos a Mateo 7, por favor. Mateo 7, versículo, gloria a Dios, 24, mira lo que dice acá. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Qué lindo, hermano. El que oye y cree, el que oye y entiende, el que oye y hace. ¿Pero qué hace? Hace lo que oyó. Qué tremendo esto, hermano. Hacer lo que oímos. El que oye y hace. Ay, ay, ay. Y sí, porque la fe sin obra es muerta. Y eso lo proclamamos todo, pero el tema es hacer, más que proclamarlo. O sea, el que hace lo que oye. El que oye la palabra del Señor y se activa. Le cree al Señor. Amén. Porque escucha su voz. Mire qué lindo esto, hermano, gloria a Dios. Vamos a Juan de vuelta. Mirá lo que dice acá en Juan. Qué lindo es el Señor, hermano. Mira lo que dice Juan. Este versículo lo conocemos bien, ¿eh? Vamos a Juan 6. Aleluya. Versículo 45. Dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Oír y aprender. Oye y aprende. Gloria al Señor. ¿Pero qué aprende? Aprende lo que el Padre le enseña. Esto es tremendo, hermano. Por eso fíjense que si nosotros enseñamos podemos enseñar muchas cosas. ¿Amén? Podemos enseñar muchas cosas. Ahora lo interesante de esto
es que lo que debemos enseñar tiene que ser palabras de vida. Lo que debemos enseñar tiene que ser palabras del cielo. Esas palabras de vida, esas palabras del cielo, va a haber quien las oigan y las aprendan. Fíjense qué interesante, porque el capítulo 6 del versículo 45 de Juan dice, todos enseñados por Dios. ¿Recuerdan cuando vimos esto? Esto tiene mucho que ver con la preexistencia, ¿verdad? En nuestra condición de espíritu, habiendo sido enseñado por el Padre de los espíritus, ¿verdad? Y no todo espíritu aprendió del Padre. Sí, el Padre quiso enseñar a todos los espíritus, pero no todos aprendieron. Entonces, aquí esto es muy importante, porque de repente yo puedo escuchar muchas cosas, pero cuando mi espíritu escuche algo que ya sabe, ¿no? Algo que ya escuchó, ay, adentro pasa algo. En nuestro corazón hay una explosión de alegría, porque reconocemos esas palabras. Tal vez nuestro intelecto no, nuestra formación no, ¿verdad? Los años que tenemos en Cristo, no, esto yo nunca lo escuché, no hace falta haberlo escuchado antes. Cuando nuestro espíritu escucha algo que viene del cielo, lo capta. ¿Amén? No lo resiste. ¿Amén? No lo resiste. Y no, pero ¿será verdad esto o no será verdad? ¿Y será así o no será así? ¿Y qué sé yo? Y vamos a ver. Vamos a ver si saca. No lo resiste. Cuando el espíritu recibe cosas que vienen del cielo, no se resisten. Automáticamente llega a nuestro corazón y algo te dice dentro tuyo que eso es verdad. Punto, ya no discutís más. ¿Amén? Entonces, el que oye y aprende. Ay. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Porque el que oye y aprende es porque ya aprendió. ¿Qué me está diciendo? El que oye y aprende es porque ya aprendió. ¿Por qué? Porque ya oyó. ¿Cómo? No. Sí, mi hermano. Fíjese, nosotros tenemos que comprender algo. Porque la Biblia lo declara, no porque nosotros lo enseñamos así, sino que la Biblia declara que todos fuimos enseñados por el Padre. Entonces hubo una relación entre el Padre y nuestro espíritu. El espíritu que hoy está allí encerrado en este estuche de carne y hueso. Amén. Ese espíritu volverá al Padre cuando nuestra carrera termine aquí en la tierra. Entonces fíjense qué interesante es esto, porque nosotros tuvimos que haber aprendido para poder hoy estar en Cristo. El que no aprendió y a lo mejor se encuentra en el medio del pueblo de Cristo, no persevera. Por eso usted ven tantas personas que no perseveran en el Señor. Muchos de aquellos que no perseveran, no todos, porque el enemigo hace lo suyo y muchas veces engaña a los escogidos de Dios, pero muchos de esos que no perseveran es porque no aprendieron y se encontraron en el medio de la iglesia por distintas razones, distintos motivos. Fíjense que la Biblia habla de uno que estaba allí en el medio de una boda, pero no estaba vestido para la boda. ¿Y qué hacía ahí? Se encontraba en el medio de la boda, pero no estaba vestido para boda. ¿Y quién abrió ese? Se metió. Gloria a Dios. O sea, lo sacaron, lo llevaron las tinieblas afuera, dice la Biblia, en esa parábola. Entonces, esto también ocurre hoy aquí. Mire, gloria a Dios. Fíjense, vayamos un instante a Juan, pero en el capítulo 12. Mire, hermano, gloria a Dios. Juan 12. Vamos a... Gloria a Dios, qué tremendo esto. Juan 12, 47. Mire. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque aquí dice algo muy poderoso. Aquí dice que hay quienes oyen la palabra pero no la guardan. ¿Tenemos alguna otra versión del versículo 47? ¿Una traducción viviente? ¿Qué nos dice, mi hermano querido? A ver, vamos a buscar alguna otra versión. No voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen. Ay, guardar es obedecer, ¿verdad? Obedecer a las palabras de nuestro Señor. Entonces yo puedo oír, pero no obedezco, y es lo mismo que si no oyera.
porque no estoy completando, ¿no?, lo que Dios espera. Espera que nosotros le oigamos y le obedezcamos. Eso es una puerta del reino. Es más, tengo una llave para abrir esa puerta. Pero si no guardo, si no obedezco, y algo va a pasar con esa llave, no va a estar activada. Amén. Mira, hermano querido, gloria a Dios. Esto es bien interesante. Volvamos a este versículo 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, versículo 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto tenemos que entender muchísimo nosotros. Porque fíjense que esto es tremendo, ¿no? La palabra que Dios, el Señor habló, que nuestro Señor Jesucristo habló, en este caso la palabra de nuestro Señor Jesucristo, las palabras que Jesucristo habló y las que encontramos en la Biblia son las que nos van a juzgar nosotros. Entonces esto es muy interesante, poder profundizar cada vez un poquitito más en lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, porque conforme a lo que dijo, seremos juzgados nosotros. Esto es tremendo, por favor, esto es impresionante. Entonces no es que el Señor dijo, no, yo no juzgo. Cuando estaba frente a esta mujer que querían apedrear, ¿se acuerdan que la encontraron en el acto de adulterio? ¿Qué le dijo él a la mujer? Yo no te juzgo, pero las palabras de él sí. Por favor. Entonces hay muchos que dicen, no, Jesús no juzgó a nadie, entonces a mí tampoco. No, las palabras que él pronunció, las palabras que él estableció, son las que nos van a juzgar. Esto es muy importante. Entonces fíjense que este Señor Jesucristo maravilloso, nuestro poderoso Dios, Él a esa mujer no la condenó. No la condenó. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Jesús frente a esta mujer? ¿Dónde está los que te condenan? No hay quien te condene, ni yo te condeno, ¿verdad? Esta mujer habló y dijo, Señor, perdóname. No. Ahora, a partir de ese momento en adelante, que ella tuvo un encuentro con el Señor, la cosa cambia. Porque si ella vuelve a reincidir en ese mismo pecado o vuelve a caer en el mismo error, las palabras del Señor la van a juzgar. Entonces, lo que el Señor espera que nosotros nos encontremos con Él y cambiemos de actitud en cuanto al pecado y nos apartemos, ¿verdad? Si no tenemos la palabra del Señor, que nos juzgará. Y qué interesante es escuchar lo que Dios dice, ¿no? Porque fíjense, esto es poderoso. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué dice día postrero? Mire que acá hay una diferencia de tiempo. En el versículo 47 dice, yo vine a salvar al mundo. Eso lo dijo cuando él estaba, ¿dónde? Estaba acá en la tierra, estaba en carne y en sangre. Él vino primera vez para salvación. Pero en su segunda venida no viene para salvación, porque ya vino para salvación. Viene para juicio. Por eso habla de los días postreros. Esto es muy importante. Él no vino a juzgar, vino a salvar. Pero vino, estableció su palabra, preparó un equipo para que trasladen sus enseñanzas, para que trasladen sus palabras y el hombre pueda encontrar perdón en Cristo Jesús, abrazar ese sacrificio precioso que Él llevó en la cruz del Calvario por todos nosotros, ser libre del peso del pecado y empezar a ser enseñado en la palabra y empezar a poner por obra la palabra para no caer en la condenación de la palabra. Porque Él no juzga, pero Él establece su palabra. Y su palabra son normas, su palabra son estatutos, su palabra es una guía, es una hoja de ruta, cómo comportarme, qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, por dónde no. Entonces, es muy importante que yo comprenda esto. Él no juzga, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que si nosotros seguimos en la misma actitud, como Dios nos juzga, ya está. No, las palabras de Él nos van a juzgar. Ay. ¿Y qué pasa con el que oye y no guarda? Y bueno,
ya va a tener problema con el Señor. Vamos a otra llave, acompáñame a Lucas, mira, gloria a Dios. Vamos a Lucas, vamos al capítulo 11. Ay, 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 gloria a Dios. Gracias, Jesús. A Pedro se le dio llave, ¿no? Gloria a Dios. A nosotros también. En el capítulo 11, en los versículos, a ver, mire, 52. Mire lo que dice nuestro Señor justamente a la secta de los fariseos, a los intérpretes de la ley, los maestros de aquellos días. Le dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impediste. Vamos a una traducción viviente de este versículo. A ver, por favor. Mira, gloria a Dios. Expertos en la ley religiosa, pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Gloria a Dios. Dice que después de esto se pusieron agresivos todos los maestros de la ley, ¿no es cierto? Y trataron de provocarlo, le querían tender una trampa. ¿Pero por qué? Porque estaban molestos con lo que él dijo. ¿Y qué fue lo que él dijo? Lo que él dijo, ustedes le quitan a la gente la llave del conocimiento. Esto es muy importante. Entonces fíjense que aquí tenemos una llave que es la llave del conocimiento. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías ahora, por favor. Al capítulo 11, versículo 2, mirá. Isaías 11:2. Dice la Biblia, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Dice, y luego, y le hará entender diligentemente en el temor de... Es tremendo, hermano. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Entonces, ¿qué es juzgar con justicia? Cuando un juez, ¿no? Aquí en la tierra, con un juez tiene que impartir justicia, ¿qué hace? Él le presentan el caso y revisa, a ver, estudia minuciosamente, a ver, el acusado, ¿dónde pudo haber transgredido la ley? Esto es lo mismo con nosotros. La palabra del Señor es la que nos juzga. La ley del Señor es su palabra. Entonces, fíjense que la palabra es lo que a nosotros nos puede juzgar, no nuestro Señor Jesucristo. Él no juzga a nadie, Él ama a todos. Pero la palabra que Él estableció, la estableció para que la cumplamos. La estableció para que la conozcamos, para que nos apartemos de nuestros caminos y andemos en sus caminos y podamos transitar libremente sus palabras. Ay, Señor amado. Corintios, por favor, mira. Vamos a Primera de Corintios, allí nomás en el comienzo, en el capítulo 2, gloria a Dios. Versículo, mire, a partir del versículo 6 el título es la revelación por el Espíritu de Dios. Y esto es interesante, ¿no? Porque las llaves del reino, fíjense que a Pedro se las dieron, ¿por qué? Porque tuvo revelación. Revelación que viene de parte de el Espíritu Santo, gloria a Dios. Mire, revelación por el Espíritu de Dios. Dice, mire, ay Señor, versículo 9 en adelante, a ver. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ay, qué lindo esto. Por favor, seguimos adelante. Y nosotros lo hemos recibido, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces fíjense que el Espíritu que proviene de Dios y que nosotros recibimos nos va a dar testimonio de aquello que Dios nos ha concedido. Ay,
Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que les enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Recuerdan esto? Gloria a Dios. Y cuando hablamos de acomodar lo espiritual, recuerda que involucramos toda la palabra. Amén. Gloria a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, para tener la mente de Cristo hay que ser espiritual. Amén. Hay que ser espiritual y hay que apartarse de la sabiduría y el conocimiento terrenal. Que lo podemos llegar a tener, no hay problema, pero no lo podemos involucrar en este nuevo camino que estamos recorriendo. Aquí hay una relación con el Espíritu de Dios. Y cuando esa relación se profundiza, la revelación nos alcanza. Cuando hay revelación, tenemos una llave que abre las puertas de este reino por el cual tenemos que ir transitando cada día para caminar la vida nueva que Él tiene para nosotros. Entonces, fíjense que tenemos un problema grave, hermano, nosotros. Tenemos que despojarnos de todos esos pensamientos que nos vienen acompañando desde tiempo largo ya, desde nuestra vieja vida, y empezar a descubrir la nueva vida. Sí, pero vos lo decís así nomás, pero no es tan fácil. Pero tampoco es tan difícil. ¿Por qué no se hace fácil? Porque cada cosa que el Señor nos habla, cada guía que recibimos de parte de Dios de esta nueva vida, nosotros la comparamos con la vieja vida. Entonces ahí se produce el choque. Por eso el Señor dice que tenemos que ser como niños. Porque los niños reciben, los niños aprenden. Fíjate, hermano, si esto es tremendo, nosotros tenemos que ir a aprender chino. ¿Se nos será fácil? O ruso. Sin embargo, un nene que nace en Rusia, otro que nace en China, no tiene ningún problema. Ellos reciben y al tiempito nomás empiezan a hablar. Empiezan a hablar en su idioma original. ¿Por qué? Porque ellos reciben. Ellos están dispuestos, ellos quieren hablar. ¿Viste? Los nenes quieren hablar y quieren balbucear y quieren hablar como nosotros. Bueno, y nosotros también tenemos que anhelar poder hablar palabras del Espíritu, no palabras de la tierra nada más. No todo argumentos terrenales. No palabras de los hombres, sino palabras que vienen del cielo. Ay, ay, ay. ¿Hay más llave? Y sí, gloria a Dios. Vamos a Lucas otra vez. Qué lindo Lucas, ¿eh? Vamos juntitos a Lucas capítulo 3. Mire. En el libro de Lucas encontramos en el capítulo 3, versículo, ya le digo, gloria a Dios. Acá, 21, el bautismo de Jesús. Mire, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Qué abrió el cielo? La oración. Ay, ay, ay. Entonces, aquí también vemos otra llave. Una llave que abre una puerta, la puerta del cielo. ¿Y qué es? La oración. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, como una paloma. Gloria a Dios. Y escuchó una voz. Impresionante esto. Ahora, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque Él nos enseñó con su propia vida. Con su caminar, con lo que Él experimentó, con su propia vida, Él nos enseñó. Cuando Él se bautizó, ¿por qué le dijo a Juan, es necesario que lo hagamos así? Porque estaba dando un ejemplo. Entonces Jesús nos da ejemplo. La Biblia también lo dice. Yo he venido para darles ejemplo. Él es un ejemplo. Su vida es un ejemplo. Ahora, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque la Biblia, su palabra, la que nos va a juzgar, dice que tenemos que orar por aquellos que nos maldicen. Que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Gloria a Dios. Entonces no es que tenemos un Dios malo que nos obliga a hacer... No, tenemos la palabra. Entonces si nosotros vamos avanzando en este camino glorioso del Evangelio,
vamos a ir alcanzando entendimiento. Y te maldicen y te maldicen. Antes vos qué hacías cuando te maldecían. Y agarrabas un palo, ¿no? Bueno, pero ahora hay que bendecir. Por eso es así tan fácil. Y es que es así de fácil. Nosotros lo hacemos difícil porque no queremos. ¿Y por qué no queremos? Y porque no perdonamos. Ay, gloria a Dios. Entonces fíjense que esto es tremendo porque la llave de la oración tiene dos combinaciones. Oración y la segunda vuelta es el perdón. ¡Oh, ¡gloria a Dios! Entonces, para que se abra definitivamente la puerta, tenemos que orar y tenemos que perdonar. Ay, ay, ay. Y entonces me quedo acá, pastor. Y por ahí unos cuantos nos quedamos acá, pero el tema es que podamos avanzar. Amén. Porque si la puerta no se abre, ¿qué pasa? Nos quedamos fuera. Y la noche es fría. Entonces Él llama para que nosotros abramos. El Señor dice, ahí me abre. Oración. ¿Y el perdón? Y no se abre el segundo seguro. ¿Y qué hace el Señor? Vuelve a llamar. Gloria a Dios. Pero no abrimos porque no perdonamos. Ay, Dios mío. Bueno, pero perdona vos, que andas tanto con el perdón y que yo... Sí, gloria a Dios. Yo me tengo que ocupar de perdonar yo, pero lo interesante es que nosotros comprendamos esto. Hay distintas puertas que se tienen que abrir. Porque esto es un caminar. Un camino nuevo, un camino vivo. Y vamos a tener, o sea, si hoy no abrimos la puerta del perdón, no vamos a poder pasar. ¿Qué hace usted cuando va y no se le abre la puerta? Ah, sí, y busca otro lugar, ¿no? Pero empieza a buscar y no hay. Entonces hay que volver otra vez a la puerta. Y venir corriendo y le pegar una patada, pero son puertas duras, que estas no se abren así nomás. Entonces tenemos que ir a la llave otra vez. Ay, 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 gloria a Dios. Y sí, para vos debe ser muy fácil. ¿Quién te dijo? Perdonar no es fácil. Hay que trabajar para esto. Porque perdonar una chiquilinada no hay problema, gloria a Dios. Pero hay cosas graves que el Señor a veces nos manda a perdonar. Ay, Dios mío, que el Señor nos ayude y nos agarre ministrado, hermano. ¡Ay! Gloria a Dios. Ya que estamos en Lucas, vamos al capítulo 5. Mirá, gloria a Dios. Versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gloria a Dios. Lo interesante es que esto lo dice después del versículo 15, donde dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, ¿no? Entonces fíjense que ya estaba siendo famoso, ya lo seguía mucha gente, pero él se apartaba igual para poder orar. Gloria a Dios. Esto es tremendo, hermano. Ahora fíjense que lo interesante es que, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz cuando le hacían lo que le estaban haciendo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Para que le diga, Señor, perdónalo, quiere decir que Él ya los perdonó. ¿Sabes? Esto es tremendo, hermano. Y nosotros los creyentes, ¿sabemos que tenemos que perdonar o no? ¿Saben? No lo decimos. Yo te perdono. Pero lo perdonamos. ¡Ay! No sé. Gloria a Dios. El tema es si lo perdonamos. Porque nosotros sabemos que tenemos que perdonar. Pero lo perdonamos. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. ¿Tiene capítulo 23, Lucas? Sí, pastor. Bueno, vamos. Capítulo 23, mirá. Versículo 34. Jesús le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. Hay que perdonar acá, ¿no? Esto sí que era bravo, gloria a Dios. A veces hay cosas que son pequeñeces al lado de esto y a nosotros nos cuesta perdonar. Pero, ¿qué hacemos, pastor? Gloria a Dios. Y la puerta no se va a abrir. Y si no se abre la puerta, recordemos
Cuando el Señor nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Entonces, ¿qué dijimos con anterioridad? ¿Quién es el que abre la puerta? El que ama, el que lo anhela, el que lo espera. ¿Será que tenemos que perdonar por amor? Y por ahí va la cosa. Amén. Ahora, pero la Biblia dice que tenemos que amar al Señor y amar al prójimo. Y por ahí tenemos que perdonar al prójimo amándolo. Y bueno, gloria a Dios. Pero ¿y qué hacemos? Gloria a Dios. Y más vale nos vamos porque yo no... Sí, nos vamos, gloria a Dios. Y el tiempo pasa. Y de mañana pasado otra vez estamos ahí frente a la puerta. Gloria a Dios. Porque buscamos otras alternativas. Pero en el verdadero camino del Señor no hay otras alternativas. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que perdonar. Y tenemos que amar a uno lo que nos aborrecen. ¿Ves que la complicó el Señor? Antes era ojo por ojo, diente por diente. Antes vos te remangabas, hermano. Ya está, gloria, se solucionaba el problema. Ahora no, ahora la complicó nuestro Señor. Ahora tenemos que amar a lo que nos maldicen. Ay, Dios mío, gloria al Señor. Fíjense cómo el enemigo tuerce todo, que nos quiere hacer creer que los tiempos de la gracia, está todo fenómeno, no pasa nada, gloria a Dios. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Si vos no perdonas, hay una puerta que no se te abrió y el Señor está del otro lado. Y vamos a tener que pasar por ahí, vamos a tener que... Gloria a Dios, no sé qué vamos a tener que hacer. Vamos a tener que perdonar. Gloria a Dios, qué lindo. Decía que está lo tuyo de perdono, mi hermano. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Mire, gracias Jesús. Fíjense qué tremendo. Yo tuve un problema grande una vez con esto del perdón, ¿no? Entonces digo, no, esto no puede ser así, gloria a Dios, porque ese día yo fui a la iglesia, ¿no? Y en la iglesia predicaron sobre la vida de Esaú y la vida de Jacob. Recuerda la historia de esos dos, ¿no? Dos hermanos que terminaron enemistados, gloria a Dios. Fíjense que cuando se restaura la relación entre Jacob y Esaú, ¿no? En ese momento fue un milagro, se restauró, gloria a Dios. Esaú le dice a Jacob, bueno, dale, trae tu gente, vení conmigo. ¿Y Jacob qué le dijo? O sea, hubo restauración, hubo perdón, borrón y cuenta nueva, pero vos por acá y yo por allá. Esto es muy importante. ¿Pero qué, se volvió a enojar entonces? No. Simplemente que alcanzó entendimiento de que el perdón libera el poder de Dios. Pero hermano mío, fíjense que esto es tremendo, porque si vos perdonás a un enemigo tuyo, ¿qué te va a ir a pasar con él después? No, vas a liberar perdón, se libera también el poder de Dios, pero va a haber gente que vos no podés caminar con ellos. Esto es tremendo, hermano, por favor. Fíjense que la Biblia misma nos habla de hermanos en Cristo que andan desordenadamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Y nos tenemos que apartar de los tales, dice la Biblia. Pero entonces, ¿te vas enojado? No, pero no podés caminar con ellos. Jacob entendió que una bendición el perdón, una bendición la restauración, pero ya no podía caminar con ese hermano. Porque ese hermano iba a influenciarlo de tal manera que iba a ser un tropiezo para el camino. Entonces cerró un círculo. ¿Con quién? Con Dios. Porque él sabía que lo que había hecho estaba mal, si estaba, fue con engaños, le robó la primogenitura. Entonces, él restauró, cerró un círculo en su vida. Soltó el perdón, el círculo se cerró, Dios preparó ese momento, tuvo misericordia, fue una bendición, pero luego siguió caminando apartado de ese. Y de hecho, fíjense que fueron dos naciones, ¿no? Los de Edom y los del Señor. Entonces, es muy importante que entendamos esto del perdón. A veces nosotros vamos a tener que perdonar y vamos a tener que perdonar a gente mala, hermano. Pero bueno, gloria a Dios. Eso no quiere decir que nosotros podemos andar con los malos, sino tenemos que andar con los buenos. Amén. ¿Quién dice? ¿Quién entiende esto? ¿Comprendemos esto? Entonces yo me hacía un rollo bárbaro porque digo, no. Si yo me aparté de esta gente, yo no quiero hacer más nada con esta gente. Y bueno, pero bueno, podés estar enojado con alguien.
No, enojado no. ¿Perdonamos? Y bueno, perdonamos. Pero no te vas a hacer alianza con esa persona. Amén. Acompáñeme que vemos otra llave más, gloria a Dios. Porque está media complicada, ¿no? Gloria a Dios. Vamos, Juan. Vamos a Juan, gloria a Dios. Capítulo. Vamos a Juan capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto. Orar por los discípulos. Gloria a Dios. En un momento, en el versículo 15, en esta oración de Jesús, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gloria a Dios. Entonces fíjese que acá a las claras vemos que dentro de la llave de la oración, vemos la oración de la intercesión, el poder orar por otros. Esto es muy importante. Pero orar por otros con todo nuestro corazón. No porque, bueno, hay que hacerlo así, lo hacemos, no, sino ir alcanzando entendimiento que el Señor le agrada que nosotros podamos interceder por otro. Amén. Quien se atreve a orar por otro, a interceder por otro, va a agradar el corazón de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Mirá lo que dice Lucas también, porque Lucas también habla. A ver, vamos a Lucas, allí en el capítulo, 22. Gloria a Dios. Lucas 22, versículo, mire, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, qué lindo, que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué dice el versículo 32? Yo he rogado por ti. Ay, ay, ay. Entonces, la oración dirigida por el Espíritu Santo nos va a enseñar de alguna manera a poder apartarnos de nuestras propias necesidades, de todo lo que nos preocupa, de todo lo que nos afana, para poder invertir tiempo, en este caso en la oración, por otro. Y a veces no solamente tiempo en la oración, a veces tiempo en presencia, ¿verdad? A veces vamos a tener que visitar a alguien, a veces vamos a tener que disponer de nuestro tiempo e invertirlo de esa manera. El diablo, ¿qué te va a decir? Con todo lo que tenés que hacer. El pastor te manda a visitar a este y vos vas. No, que vaya a él, y no tiene nada que hacer, está todo el día de vago. ¿Amén? Claro, eso te va a decir el diablo. A mí me lo decía siempre, gloria a Dios. Tremendo. Entonces yo tenía que hacer visita. Y después de la visita me iba a la iglesia. Y lo contaba al pastor donde le comía las gallinas. En York, ¿no? Y yo digo, pero yo dejé de hacer lo que estaba haciendo para ir a hacer una visita que lo podía haber hecho él. Gloria a Dios. Entonces, toda esa mentalidad se tiene que borrar. Porque si el Señor nos envía, nos está dando un privilegio. ¿Amén? Entonces, la mente carnal no lo ve como un privilegio, lo ve de otra manera. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? La mente, la manera de pensar. Si Dios me otorga un privilegio, gloria a Dios por el privilegio. Esto es muy importante. Ay, ay, ay. Pero me quedé con el perdón, pastor. Gloria a Dios. Ay, bueno. ¡Ay! Gloria a Dios. Lucas 23. Mirá. 23. Gloria a Dios. Mire. En el versículo, capítulo 23, versículo 42. Aquí habla aquel que estaba a su lado en la cruz, uno de los ladrones, ¿recuerdan? Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí, bueno, continúa el relato, ¿no? Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas. Pero fíjense qué tremendo, ¿no? Porque este hombre le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Amén? Y Jesús le dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora, miren qué interesante, porque antes de decirle esto a Jesús,
En el versículo, mire, gloria a Dios, en el versículo 40 dice, porque había uno que lo injuriaba, ¿no? El que no lo injuriaba le dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ahora fíjese qué tremendo, ¿no? Porque este era un ladrón que había tocado fondo, pero esto lo hizo reflexionar. Y Jesús lo escuchaba, gloria a Dios. Jesús lo escuchaba. Entonces, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y ahí es donde le dice, Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, fíjense, nosotros a la verdad justamente estamos padeciendo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entonces hubo un reconocimiento, y ese reconocimiento le hizo alcanzar perdón. Gloria a Dios, esto es tremendo, hermano. Le hizo alcanzar perdón. Entonces, fíjense que yo creo que aquí hay llaves que podemos estar viendo, gloria a Dios, que son muy importantes, ¿no? La llave del conocimiento, la llave del oír atentamente, es muy, pero muy importante. La llave de la oración es muy importante. Pero la llave del perdón, ahí está la cosa, gloria a Dios. Entonces, a medida que nosotros avancemos en el Señor, vamos a ir abriendo puertas con esa llave. Gloria a Dios. Pero va a haber una que siempre, ¿no? Como que la cerradura está media dura. Que vamos a tener que, ¿no? Gloria a Dios. Ahí, capaz que hacemos fuerza y no pasa nada. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llama al cerrajero y dice, Pero fíjese que vos llamas al cerrajero. ¿Cuánto llama un cerrajero cuando una llave traba y no abre? Yo no sé por qué ellos te cortan la llave al medio, vienen y te abren la puerta, ¿viste? ¿Te diste cuenta? No sé qué, ¿por qué? O sea, bueno, pues no sé, nunca lo entendí eso. Pero alguno lo ve un cerrajero con la llavecita ahí y al medio lo corta y lo abren la puerta. Entonces quiere decir que le faltaba una vueltita, gloria a Dios. Le faltaba una vueltita. Entonces él sacó la que ya estaba obsoleta y dejó la que corresponde para que el seguro que viene se abra. Y ese es el perdón. Entonces yo lamento comunicarle, gloria a Dios, que si no perdonamos esa puerta no se abre. Ay, ay, ay. Y fíjense que en estos últimos tiempos, esto es poderosísimo, porque tenemos un desafío. Dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, Hebreo 10:37. ¿Amén? Pero cuando Él venga, ¿qué dice? ¿Dónde va a estar? En la puerta, gloria a Dios. ¿Y si nos queda esta última? Uy, 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 gloria a Dios. Entonces tenemos que ser sabios, hermano, gloria a Dios. Tenemos que ser sabios. Y vamos a tener que despojarnos de esto, porque el liberar perdón libera el poder de Dios. Vamos a orar por esta palabra, hermano mío. Gloria a Dios, Él está aquí. Qué lindo es el Señor, hermano.